Bienvenidos a la tercera temporada de Mejores Directores para Mejores Directorios. En esta tercera temporada del Instituto de Directores de Chile queremos dar la bienvenida a Vivian Blonlot, directora de empresas. Nos acompañas el día de hoy, bienvenida por estar con nosotros. Tienes una destacada experiencia en distintos directores hoy día, en Antofagasta Mineral y en Colbún. Adicionalmente, te ha tocado estar en el sector público y privado. Así es. Muchas gracias por acompañarnos y nos gustaría en este episodio poder conversar contigo específicamente lo que tiene que ver con temas de riesgo, con riesgo en el directorio. Y quizás partir con cuáles son las consideraciones o los principales riesgos que te ha tocado abordar en el último tiempo en las distintas compañías en las cuales te toca estar como director y cómo han ido enfrentando de alguna otra manera esta agenda que probablemente es muy distinta a la que se tenía años anteriores. A ver, yo diría, para ser clara, yo creo que los riesgos no han cambiado, pero sí la percepción de su importancia ha cambiado. Y hay riesgos de distinto origen. El origen son riesgos exógenos, digamos, que tienen que ver con la sociedad, con los mercados. Estamos hablando de empresas, las empresas, por ejemplo, de sociedades anónimas abiertas en Chile, la mayor parte de ellas está muy inserta en el comercio internacional. Entonces, están todos los riesgos que tienen que ver con los mercados internacionales que a su vez están influidos por los riesgos geopolíticos muy fuertemente. Entonces, eso es exógeno a la empresa misma, incluso puede ser exógeno al país. Luego están los riesgos exógenos a la empresa, pero que son parte de las condiciones del país y que significan riesgos, que tienen que ver con los riesgos sociales, políticos, que inciden en riesgos regulatorios, legales, etc. Y finalmente están los riesgos que son muy propios de la actividad de la empresa, que tienen que ver con, por ejemplo, fallas en los equipos principales, accidentes, sobre todo los que tienen consecuencias fatales, problemas de salud ocupacional, por ejemplo, interrupciones por problemas sociales dentro de la zona en que están las comunidades más que se relacionan con la empresa, problemas ambientales que pueden ser a veces no de origen de la empresa, y a veces sí, digamos, pero que de todas maneras afectan a la empresa. Hay problemas ambientales que afectan a la empresa, a la propia operación. A la propia operación. Hay problemas ambientales que son originados por alguna falla en la empresa. Por ejemplo, a veces hay fallas de equipo que generan problemas ambientales. Y por lo tanto, y después tenemos los riesgos financieros, los riesgos, digamos, macroeconómicos, inflación, etcétera, problemas de tipo cambio, todo lo que está pasando en los mercados financieros. Entonces, la labor del directorio es asegurar que la administración tiene bien identificados todos los riesgos, los tiene calificados en el sentido de su probabilidad de ocurrencia y el costo de su ocurrencia, y que cada área de la empresa, digamos, se hace cargo de los riesgos que le son inherentes a su actividad. Y por lo tanto es como decir, ponerle huella a los riesgos. El rol del director es asegurar que eso pasa y que existen no solamente en la identificación, sino que además que existen establecidos sistemas de prevención, sistemas de gestión cuando ocurre una situación crítica y sistemas de remediación, que deben, digamos, accionarse en forma muy automática cuando ocurre lo que yo llamo un evento, ¿ya? Y los eventos son, como dije, de tal diversidad que exigen un trabajo que penetre en toda la organización. Y esa diversidad de eventos y que penetran en la distinta organización también penetra en la agenda del directorio, ¿no? ¿Tú ves a los directorios preparados para poder tomar esa agenda y poder hacer de alguna otra manera como que esa supervisión respecto del rol que tiene la administración esté presente? O sea, penetra totalmente en la agenda de los directores. En primer lugar, porque somos los responsables
de asegurar que la administración está manejando, digamos, la matriz de riesgo de una forma adecuada. Segundo, porque justamente en los comités de directorio se revisan las matrices de riesgo en términos específicos a lo que corresponde a cada comité. Por ejemplo, en el comité de sustentabilidad nosotros vemos los riesgos que tienen que ver con lo social, lo ambiental. En el comité de auditoría se ven todos los riesgos que tienen que ver con lo financiero, lo administrativo, lo contable. Y el directorio pleno siempre revisa la matriz de riesgo digamos, se va actualizando a medida que van cambiando las condiciones del entorno. Así que sí, es una labor, por decirlo así, presente en cada directorio. No es algo que está ahí, nosotros de vez en cuando lo miramos. No, es parte de la gestión. ¿Por qué razón? Porque no existe nada cierto en el mundo y no existe nada cierto en la operación de una empresa. O sea, está lleno de factores y vectores, digamos, que están todo el tiempo dinámicamente moviéndose y eventualmente se producen situaciones críticas, digamos. Pero hay que estar preparado siempre para que eso ocurra. Y en esta incertidumbre, de alguna otra manera, que tiene que ver como con el contexto de cambio que hoy día casi llegó para quedarse, no es una pandemia, sino que siempre hay un algo por el cual hay que estar atento. Me imagino que te ha tocado implementar planes de crisis en distintas compañías o industrias. En esa implementación de planes de crisis, ¿cómo ha sido o cómo han podido llevar a cabo como una adecuada comunicación entre el rol del management y no caer en un directorio que hace micromanagement en crisis? ¿Cómo han logrado desafiar eso? O sea, que finalmente es una pregunta que muchos se hacen al momento de tener que implementar un plan. Bueno, ¿cómo logramos generar ese equilibrio entre la administración y el rol que tiene el directorio? Mira, yo creo que funciona distinto en distintas empresas. En las empresas en que yo he estado funciona distinto cada una de ellas. El modelo que a mí más me gusta y como mejor lo entiendo es un modelo en que los directores están muy involucrados, digamos, con especialización en la vigilancia y control de temas específicos. Entonces hay, por ejemplo, hay comité de regulación, comité de sustentabilidad, comité de proyectos, comité de auditoría, distintos comités que ven distintas áreas y eso permite que, voy a poner un ejemplo, supongamos que hay un evento en el cual voy a poner un ejemplo real, digamos, me voy a arriesgar un poco. Hace unos meses atrás, que se estaba construyendo las obras submarinas para una planta desaladora, ¿ya? Se enfrentó una marejada que no había sido vista nunca en esa zona de esa manera. Y hubo un accidente en la plataforma que se usaba, digamos, para las obras submarinas. Eso significó muchas cosas. Inmediatamente, eso es un accidente que puede tener consecuencias humanas, operacionales, ambientales. Entonces, ¿qué es lo que hace la administración? La administración inmediatamente envía la información a todo el directorio y dice, miren, acaba de ocurrir esto es un accidente, estamos evaluando porque esto podría tener consecuencias de tales y tales. Entonces, ya dada la voz de alarma, se espera a que haya una mejor descripción de lo que ocurrió y que se empiecen a evaluar las medidas a tomar, que pueden ser, bueno, hay medidas que son de urgencia, evitar que, por ejemplo, caigan combustibles o cualquier contaminante al mar, recuperar cualquier equipo que haya quedado ahí, asegurar que las personas no hayan sufrido ningún daño. Todo eso que es del momento, es como el incendio, el pequeño incendio. Pero eso pasa en un día. Y ya se establecen todas las medidas. Y después empieza a operar el Comité de Sustentabilidad, que ha preocupado, digamos, de asegurar que no estamos teniendo repercusiones ambientales. La administración, además, inmediatamente se
se comunica no solo con el directorio, sino que con los reguladores sectoriales que tienen que ver con la Dirección de Territorio Marítimo, con, por ejemplo, la Superintendencia de Medio Ambiente, y así sube y sigue. Y en lo concreto ahí, que el presidente tiene un rol, me imagino, fundamental en ir generando esa conexión con la administración, o es un bombardeo de información hacia la administración. La información que tiene que ver con decisiones que eventualmente deberían tomarse, todo se entrega en casos como ese, ¿ya? Al directorio completo. ¿Ah? Se lo mantiene informado de la marcha de la situación. ¿Ah? Y cuando digo mantiene informado, pueden haber en situaciones esas u otras, digamos, que hemos tenido informes en la mañana y en la tarde, digamos, de lo que ha cambiado, de las conversaciones con las autoridades, etcétera, etcétera. Con las comunidades, es decir, uno a veces cree que un accidente como ese es, digamos, está, digamos, ¿cómo se llama?, afectando un área específica, como por ejemplo no poder continuar inmediatamente con el proyecto, la construcción del proyecto. Pero en realidad, cualquier incidente como ese significa problemas sociales, ambientales, eventuales, potenciales. Y eso potencial lo articulan vía comité. Lo articulamos vía directorio. Lo que pasa es que los directores que están más familiarizados con los temas están más en contacto con los vicepresidentes o los gerentes, digamos, de las áreas en las cuales están más familiarizados para apoyar. No para decir, mira, hagan esto, no, para apoyar. Si necesitan, por ejemplo, una opinión de un director, la piden y uno la da, digamos. Pero hay que acordarse que no hay ningún director que puede tomar decisiones por otro. Se toman en el pleno. Y por lo tanto todo esto es información que fluye, pero en el entendido que quienes finalmente implementan es la administración, del gerente general para abajo. Y además que en general las medidas a tomar son propuestas por el gerente general al directorio. El directorio siempre tiene la libertad de decir, mira, yo vi que en una ocasión se hizo tal cosa, han probado, han considerado esto y lo otro, lo demás, digamos, pero finalmente es el directorio en pleno el que aprueba o no la forma en que la administración está manejando el problema. Este individual es más como un consejero. El tema individual es más cuando por ejemplo, no sé, se le quiere mencionar a un vicepresidente, digamos, la forma en que se manejó en un ejemplo que uno conoció, le dice, mira, incluso por mail, yo te sugiero que veas tal cosa o que vean esta otra. Por ejemplo, yo como presidenta de un comité, generalmente me comunico en una forma un poquito informal, digamos, y más cotidiana con el vicepresidente correspondiente a esa área. Pero normalmente cuando tengo algo que sugerir, lo mando al gerente general, al gerente de área y con copia a todos los directores. O sea, aquí no hay posibilidad de escaparse, digamos, de que de alguna manera algún director puede estar interviniendo en la administración, cosa que no corresponde en absoluto, digamos. Además hay que tener en cuenta, y esto es lo último que digo sobre esto, que tanto en la administración normal como en las crisis, la mejor información viene de la administración. O sea, la mejor información que uno puede tener de cómo están sucediendo las cosas viene de la administración. Por lo tanto, los directores tenemos que tener la cautela, digamos, de informarnos bien y no molestar, digamos. ¿Ah? Más bien tratar de apoyar, de coordinar, sí, y dejar actuar. Vivian, nos hablaste de riesgos como medioambientales, ¿no es cierto? Y de comunidad que hoy día están súper a la luz y finalmente muy presentes en las distintas operaciones y probablemente también en los directorios que te toca participar. En materia de riesgo digital,
¿Cómo se están abordando esto de poder levantar probablemente riesgos que están asociados a la inteligencia artificial en la operación? ¿Es algo que hoy día está presente? ¿Se está generando algún comité en particular? ¿Cómo es que se está abordando? Mira, sí, bueno, el tema de lo digital se ve en distintos ámbitos. Cuando hay comité de proyectos, muchas veces el comité de proyectos también toma, digamos, todo el proceso de digitalización, por decir algo. Ahora, yo lo que diría es lo siguiente. Hay mucha confusión a veces respecto a la digitalización, al Big Data, al análisis de datos, etc. En las empresas, en algunas empresas, es muy importante la recolección de datos en gran escala. Por ejemplo, voy a hablar de grandes empresas de retail. Uh-huh. Ellos tienen datos de consumo, de ventas, etcétera, con atributos que ellos pueden procesar. Y eso puede significar, digamos, grandes bases de datos a los que incluso ellos le pueden aplicar inteligencia artificial, digamos, y avanzar en ese sentido. Por otra parte, en empresas que no son de esa naturaleza, todo lo que tiene que ver con data y análisis de data y inteligencia artificial, digamos, se da más en un sentido de industria. Continuidad operacional, Claro, existen dentro de la industria, se están generando productos que permiten monitorear, mejorar continuamente la operación, uh-huh. El uso de los equipos, mejorar los equipos, etc. Pero eso se hace a través de industria. No es que cada empresa lo está haciendo porque ninguna empresa tiene suficiente data como para poder hacer eso internamente. Ahora, y lo mismo, digamos, hay mucho análisis de datos en las empresas, sobre todo internacionales, que se compran. Entonces, yo te diría, sí, las empresas están utilizando sistemas muy sofisticados de análisis de datos, pero no porque lo estén haciendo in-house, sino que porque lo están obteniendo, digamos, del mercado especializado. Ahora, en términos del proceso, digamos, las empresas en que yo están completamente digitalizadas, es decir, son empresas en las cuales no solamente se están digitalizadas, también están en gran medida automatizadas, digamos, y en un proceso de automatización bastante acelerado, con muchos sistemas de control que son remotos para equipos principales. Entonces, estamos en un mundo híbrido todavía. Y en ese mundo híbrido digital que va con una rapidez exponencial, ¿qué desafío o quizás qué consejo también le das a los directorios que están en otras compañías, a lo mejor que recién están mirando este tema? A ver, yo creo que es bien importante decir algo bien elemental. El trabajo de director no es un trabajo en que uno va a dedicarle 3 días al mes, en una reunión, un par de comités, etc. El trabajo de director yo creo que tiene la particularidad de que obliga a estar permanentemente capacitándose en todos los aspectos que tienen que ver con la industria en la cual uno está inserto. Y capacitándose no solamente en los aspectos de la industria directamente relacionados, que son obviamente los temas técnicos, los temas operativos, los temas de seguridad, los temas de medio ambiente, específicos, digamos, a esa industria, sino que además a los temas de entorno, a los temas sociales, los temas políticos, lo que está pasando con los mercados internacionales. Es decir, yo diría que el trabajo director es un trabajo en que uno va a aplicar lo que aprende todo el tiempo porque hay que estar continuamente estudiando. Y no hay un curso para directores que sirva. El único curso para directores que sirva es el que le dice, mira, tienes que estudiar de política interna y externa, tienes que estudiar de sociedad, tienes que estudiar de movimientos sociales, tienes que estudiar de medio ambiente, calentamiento global,
tienes que estudiar de sistemas de regulación, preocuparte de los temas de accidentabilidad, cómo se están trabajando en otras latitudes, etcétera, etcétera. Ningún director si un director no hace eso, va a poder aportar re poco en su rol de director. Entonces, y volviendo a algo que comentamos antes de empezar, lo que hay que enseñarle, lo que tenemos que autoenseñarnos nosotros es que tenemos que estar aprendiendo continuamente y que lo que vamos a tener que aprender para mañana es distinto de lo que sabemos para hoy. Y eso lo tenemos que tener súper claro. No creer nunca que sabemos lo suficiente, porque no es así, porque todo cambió mañana. Y eso yo lo he visto en los últimos años. A mí me impresiona mucho lo que ha pasado en los últimos 10 años en todas las materias relacionadas con director. Así que bueno, yo diría directores, orquesta, hombres y mujeres orquesta, en que tienen que saber tocar distintos instrumentos. No tienen que ser concertistas en cada uno, porque para eso hay que dejar a la gente que está en la línea, digamos, que ellos sean pero sí saber lo suficiente como para dar algunos hints, para dar consejos, para abrir caminos y además para poder interlocutar bien, digamos, con la administración. Me encantó haber podido conversar. Quiero agradecer estos minutos de haber tenido la posibilidad de hablar de riesgos en el directorio. Y los invitamos a escuchar este podcast de Mejores Directores para Mejores Directores del Instituto de Directores. Muchas gracias.